Bueno, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que son las instalaciones de gas. Las instalaciones de gas son muy importantes porque es un tipo de elemento de energía que nos permite tener energía a base de la utilización de un gas que se puede obtener de varias formas. Pues vamos a empezar primero con el gas. El gas está principalmente compuesto por moléculas que contienen carbono e hidrógeno, los cuales necesitan oxígeno para su combustión. La combustión del gas puede desarrollarse en forma óptima, en cuyo caso se denomina combustión completa, y si esto no ocurre, se denomina combustión incompleta. Constituye un grave riesgo a la vida la generación de monóxido de carbono, es decir, la mezcla entre CO o dióxido de carbono, CO2. Es importante tener mucho cuidado con sus artefactos, estufa y todos los que consuman este gas, porque estos pueden, si se no tienen un mantenimiento adecuado o si no se mantienen bien, pueden estar fallando precisamente por esa situación. Otra parte importante es que la combustión del gas es un proceso de oxidación mediante el cual se libera energía contenida en el combustible, produciendo calor. Existen varios tipos de ellas, todos ellos están en el método de los alcanos. Existe el metano, el etano, el butano y el propano. Si recordamos por ahí en nuestras clases de química, un un CH4, vamos a tener un metano, CH4. Cuando tenemos un CH3 unido con otro CH3, ya tenemos un etano, un CH3 unido a un CH2 con otro CH3, tenemos un butano y por último un propano que es un CH3 unido a un CH2 unido a otro CH2 y unido a un CH3, tenemos un propano. Si nos queremos dar cuenta, entonces un un metano es un CH4, un etano C2H6, un butano C8H, permítanme, 3 6 7 no, que 6 no, C3H8 y por último aquí sería CH10. C4H10. Eso es lo que vamos a tener en cada uno de nuestros tipos de gases. Entre más carbonos tengan, va a tener más hidrógenos y por ende va a ser un tipo de llama de mayor reacción. Por eso se ocupa más el gas propano que el gas metano. El gas licuado de petróleo, o conocido como gas propano, es la mezcla de gases condensados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Así lo podemos conseguir de dos maneras, como gas natural o como gas licuado de petróleo. Los componentes del gas LP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de condensar, es decir, que de ahí viene su nombre. Si nosotros los ponemos a una presión y les bajamos un poco la temperatura, cambian automáticamente a líquido y por eso vuelve más útil la forma de poderlos transportar o poderlos almacenar. En la práctica se dice que los gases LP son una mezcla de propano y butano. El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y en el gas natural, aunque una parte se obtiene durante el refinado del petróleo, sobre todo como producto de la destilación fraccionada catalítica. El gas LP se caracteriza por tener un poder calorífico alto y una densidad mayor al aire. El gas natural de propano y butano pueden ser extraídos por procesos conscientes en la reducción de la temperatura del gas hasta que esos componentes y otros más pesados se condensen. Los procesos usan una refrigeración o unos expansores para lograr las temperaturas menores a menos 40 grados centígrados necesarias para recuperar el propano. Ese tipo de sistema está reconocido y no genera grandes problemas al ambiente. Para la instalación es necesario tener en cuenta varias situaciones.
Número uno, para un correcto y seguro empleo de la combustión o del gas combustible, el edificio debe disponer de instalaciones para suministrar gas combustible o el gas. Tiene que tener una buena ventilación y un buen sistema de evacuación de gases para evitar cualquier tipo de acumulación de gas. Se debe tener en cuenta para el suministro de gas combustible las redes de distribución, la red interior de gas, que es el conjunto de tuberías y accesorios destinados a conducir gas. Cuando la pregunta es ¿qué es una instalación de gas? Pues es el conjunto de tuberías y accesorios destinados a poder conducir y suministrar el gas combustible, hasta los artefactos, desde el medidor o regulador hasta donde se requiere. Los usuarios o administradores son responsables de la mantención de esta red. Ellos deben de velar por mantener un orden, limpieza y sobre todo seguridad en los elementos, siempre libres de fugas. La instalación interior de gas es aquella instalación construida dentro de una propiedad para uso exclusivo de los ocupantes o habitantes de este lugar, ubicada tanto en el interior como en el exterior de los edificios o construcciones. Esta comienza a la salida del medidor y manteniendo esta red es de exclusiva responsabilidad del usuario. Y la red de distribución, para el caso de ciudades como la Ciudad de México u otras ciudades más grandes, pueden haber redes de distribución, que es una instalación destinada a conducir gas desde la fuente de almacenamiento hasta el fin de los empalmes, es decir, hasta el comienzo de la instalación interior. Pueden haber varios tipos de sistemas de poder tener gas. La primera es que utilicemos servicio de tanques portátiles, que conocemos como cilindros de gas. La segunda, que podamos utilizarlo con tanques estacionarios, pero si no, también lo podemos ocupar directamente por una red de distribución. En el caso de la red de distribución, viene directamente desde un pozo de gas, se manda a un sistema de limpieza que está constituido por un separador, un medidor, una planta de deshidratación, compresor, planta de proceso y de ahí hacia los consumidores. Como lo podemos ver en nuestra casa, cuando el tipo de instalación viene directamente de una tubería, viene una tubería general de gas que va a ir dando gas a cada una de las casas que lo requieran. De ahí va a entrar por una llave y después de la llave va a tener un contador de gas que es el medidor que va a ir contando cuánto gas consumimos y ya de ahí directamente vamos a mandarlo hacia una llave. Bueno, va a llegar hasta llaves dispuestas para lo que sea nuestra estufa, nuestro calentador o cualquier otro lugar que requeramos. Siempre es importante tener unas rejillas de ventilación porque esas van a permitir un desalojo y que no se mantengan grandes cantidades de gas en una situación de pérdida. Un tanque estacionario de gas debe tener en cuenta varios tipos de elementos, como lo son una, vamos a empezar de la parte izquierda hacia la parte derecha. Número 9, una tuerca de unión que va a unir los dos tubos que vienen. Número 8, un regulador de presión. Es importante tener un regulador de presión para que ese se pueda, aquí el número 8, para que podamos regular qué presión está llegando. Aquí tenemos el número 4 que correspondería a una válvula de servicio, es decir, donde están revisando a qué altura podemos tener. Cuando tenemos una liberación de gas, se le abre un pequeño pivote y se libera una pequeña cantidad de gas. Después, lo que tendríamos como número 7 es la válvula de seguridad. Esa es la válvula precisamente por donde podemos nosotros estar revisando cuál es el sistema y cuál es la prioridad con respecto a nuestra seguridad, con respecto al tanque. Nos va indicando también qué tanta capacidad, qué tanta llenado tiene o qué tanto vaciado tiene. En el caso siguiente, igual sale, ese es para la parte del llenado. Igual vamos a tener situaciones muy parecidas, válvulas tipo globo, de servicio, de llenado y con acople. Por último, en la parte exterior de la casa vamos a tener una válvula de llenado de gas licuado, como lo podemos observar acá, y después de esa, una válvula tipo globo. Estas dos, ¿qué es lo que están haciendo? Es número uno, para poderse llenar de gas y número dos, para que se pueda abrir o cerrar en el momento necesario. El almacenamiento en tanques subterráneos y superficiales requieren varios tipos de sistemas. Número uno, requiere protección, accesos despejados, requiere una tapa de inspección cerrada, válvulas y, por supuesto, una responsabilidad general.
Hablando de la protección, debemos de poseer de rejas de protección para evitar un libre acceso, accesos despejados, es decir, que el tanque debe estar despejado completamente, no debe estar ni algo sobre ni algo en las laterales. Una tapa de inspección cerrada, la tapa de inspección debe permanecer cerrada para evitar el uso inadecuado de los componentes y las válvulas deben de verificarse y deben de estar perfectamente selladas para que permitan un llenado y un suministro adecuado sin fugas. Es responsabilidad tanto del instalador como de las personas que vivan y de la empresa que distribuye el mantenimiento de este tipo de equipos. Ellos siempre tienen que estar revisando cada vez que suministren gas. Como lo podemos observar, ese es un tanque de gas de más de, este es de más de 4,000 litros de gas. Es importante también reconocer que la tubería debe estar pintada en color amarillo para evitar problemas. Bueno, hablando de los cilindros, existen cilindros de varios tamaños. ¿Sí? Están los cilindros de 11, hay pequeño error, 30 y 45 kilogramos. A temperaturas elevadas debe de evitarse exponerse a altas temperaturas, ya que puede accionarse la válvula de seguridad y liberar el gas. Hay que tener cuidado, no ponerlos completamente al sol. Si se van a poner al sol, siempre revisar que no estén completamente a temperaturas muy fuertes, es decir, cuando estén recibiendo grandes cantidades solares. Número dos, el almacenamiento no debe de instalarse o almacenarse en sótanos o pisos de zócalos que se encuentren bajo el nivel del terreno. En caso de fuga, como el gas licuado es más pesado que el aire, se va a acumular en el piso y esto podrá afectar a las personas que puedan estar dentro. Eso es muy importante. Válvulas. Es importante que estos elementos estén en perfecto estado, ya que de lo contrario pueden generar fugas. Estamos hablando de todas las válvulas, conectores, codos y demás. La vaporización se podrá conectar a instalaciones y artefactos siempre que la razón de vaporización del cilindro a temperatura del cálculo sea igual o superior a la potencia de los artefactos instalados. Ahorita vamos a entender qué es la vaporización con un ejemplo más práctico. La protección, aunque la falta de espacio puede impedir y mantener una distancia de 1,5 entre la fuente de calor y el cilindro, debe de colocarse una protección contra la radiación que sea sólida y de material incombustible a una distancia mayor de 0,5 metros. Bueno, esta es parte de la normativa. La normativa mexicana indica que todo tipo de cilindro debe de estar por lo menos a 1,5 metros de distancia de cualquier fuente de calor, es decir, si ponemos un cilindro, el calentador debe estar a 1,5 metros, la estufa a 1,5 metros y cualquiera debe estar por lo menos a 1,5 metros. Incluso hacia una ventilación, si tenemos una ventana o una puerta, igual debe estar a 1,5 metros. Si esta norma no se puede cumplir, por lo menos debe de haber una separación mínima de 0,5 metros y entre los dos elementos debe de haber una separación formada por un elemento sólido, que puede ser una pared o una separación en algún otro tipo de sistema. Las instalaciones eléctricas, igual los cilindros se deben de ubicar como mínimo a 30 centímetros de interruptores y de los conductores eléctricos y a medio metro de enchufes eléctricos. Yo ahí sí recomendaría que mejor se vayan a la fácil, medio metro de cualquier parte eléctrica para evitar cualquier problema. Aquí está. Es decir, que cuando se coloca un cilindro, el regulador y la estufa directamente, eso significaría que estuviera fuera de norma, como lo estamos viendo aquí en esta figura derecha. Siempre debe de haber una separación y por lo menos entre uno y otro, 1,5 metros. ¿Cómo saber dónde vamos a colocar nuestro calentador, nuestro cilindro de gas o nuestro tanque estacionario? Es importante reconocer cómo es la ventilación natural del espacio. Si nosotros lo colocamos directamente en donde vamos a tener la dirección del sol, en el patio exterior,
Este lugar va a tener un aire más caliente, sin embargo, no va a permitir que la ventilación entre. Y en la otra, pues vamos a tener un espacio a la sombra con aire más fresco, pero que en el momento que la ventilación va a provocar precisamente que entre por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado donde colocarlo. Para esa situación sería más viable incluso colocarlo donde tengamos aire caliente, pero que precisamente ese gas no permita y no pueda entrar a la casa, porque si lo ponemos en el patio a sombra, este elemento, a la ventilación, si hubiera una fuga, entraría directamente a la casa. Siempre es muy importante tener cuidado y que no se coloque en espacios donde se pueda acumular o generar más gas. Los gases producto de la combustión y aire viciado pueden ser evacuados a partir de estufas, cocinas, calefones, extractores de aires de baño. Entonces hay que tener mucho cuidado, en especial cuidado con los conductos de evacuación. Hay que mantenerlos despejados y limpios, además de que deben estar construidos y ubicados bajo las normas vigentes. Los conductos colectivos, también llamados shaft, son encargados de recoger todos los gases de los productos de la combustión, aires de baño y cocinas para evacuarlos al exterior. Esto hablando de cuando tenemos un edificio, siempre es importante poner extractores que no permitan la acumulación de gas en ningún lugar y donde esté colocada la tubería de gas, que sea en un cubo de distribución con un buen tamaño y no tan pequeño para que no se puedan juntar y no en ese mismo lugar pueda haber acumulación de gas. Vamos ahora a las partes de una instalación de gas. Una instalación de gas relativamente sencilla. Vamos a ver dos tipos de sistema. Para este caso, estamos viendo que no tienen ni tanque ni cilindro. Están siendo suministrados por una línea general. Entonces, número uno, vamos a tener un tubo de conexión y accesorios de transición, que es el tubo que viene conectado desde la línea general hasta una válvula de servicio. La válvula de servicio es una válvula de servicio no retorno. Y después de eso viene el regulador y medidor. El regulador pues no es más que un pequeño disco plano que lo hemos visto en varias veces cerca de nuestras estufas o calentadores. Y después de eso viene el medidor, que es un contador, el que va marcando precisamente cuál es nuestro gasto. Después de lo que conoceríamos como paso general, viene lo que es el paso individual, que es directamente la tubería que va desde el medidor vía, todo eso se recomienda que sea cobre, vía paredes, intentando que quede lo más visible posible siempre hacia los diferentes lugares. Y después, llaves de paso para cada aparato. A diferencia de instalaciones como otras que hemos visto, que cada una requería su propia bajada, inclusive hablando de la de agua, que hay que tener mucho cuidado cómo se va a colocar. Este es un poco más sencillo porque podemos hacer un trazo único y de ahí ir distribuyendo directamente. Hablando de la parte interior, el ramal interior o distribución es la tubería que va desde la llave y que se une con montaje general o con montantes individuales y con contadores o con precisamente elementos portantes. El montante general es la tubería general encargada de distribuir el gas a todas las viviendas y la derivación es precisamente la columna que llega hasta los aparatos de consumo. La misma puede ubicarse empotrada o a la vista. Y los contadores o los medidores de gas siempre se deben situar en lugares ventilados, resguardados de la intemperie y de fácil acceso. Resulta de gran importancia su buena ventilación, ya que se les considera como aparatos receptores y esto pueden sufrir averías o fugas. Las tuberías que se ocupan en una instalación de gas, vamos ahora sí a la parte más seria. Las tuberías que se ocupan son cobre, acero, polipropileno. Y en este caso vamos a ir viendo cada una de ellas. Las de cobre van con uniones soldadas, con aleación de platino, son las más recomendadas. Después de eso viene el acero estirado, no lleva soldaduras. Y por último el propileno, su tipo de plástico, solo se permite en uso en instalaciones enterradas. Normalmente se ocupa para situaciones de manera temporal y no de manera que ya queden generales. Aquí podemos ver el tipo de tubería rígida de cobre que se puede ocupar. Caso de los tubos que estamos viendo del lado izquierdo. Y en el lado derecho, cuando por ejemplo tenemos que conectar de cilindro a cilindro, se hace una pequeña unión. Esta unión se hace con una tubería de cobre flexible,
Imagino que en algún momento han visto ese tipo de tuberías, cuando a los que ocupen todavía cilindros, pueden estar revisando y tienen ese tipo de tuberías. Bueno, todo el cobre tiene una gran variedad de llaves, conexiones, válvulas, reguladores. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos las conexiones de latón para el gas, tipo globo, cierre rápido, tipo aguja. También vamos a tener tuercas hembra, tuercas macho, las válvulas de paso, como las partes inferiores, que normalmente se ocupan ya para únicamente conexiones directamente a aparatos, como puede ser una estufa o demás. También eh, el pigtail precisamente es la unión o regulador del cilindro que se une mediante una tuerca estriada que va directamente desde lo que son los cilindros al regulador y viceversa. Hablando de las válvulas de gas, vamos a ver que existen válvulas de gas tipo L, como la podemos ver en la parte superior, de la tipa roscada, o también con salidas para poderse conectar otro tipo de salidas, o por ejemplo, para poderse suministrar el rellenado del gas. Y por último, los reguladores. Los reguladores existen de varios tipos, el de para 2 cilindros, el de para 2 elementos, el de tanque estacionario, los reguladores con medidor magnético de alta presión, cuando es otro tipo de elemento o material. Para todos estos tipos, siempre es recomendado tener en cuenta qué tipo de instalación vamos a tener y para eso poder escogerlo adecuadamente. La simbología es bastante sencilla. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Número 1, equipo portátil, son 2 pequeñas circunferencias con una línea que significa que están unidos. Hablando de un tanque estacionario, es un pequeño ovoide, que es el recipiente. Cuando estemos hablando de un omega de fijación, ya vieron el símbolo. El medidor de vapor, si vamos a tener un medidor de vapor, igual. Hablando de la tubería, ha ido cambiando un poco este sistema. Se ha colocado, correcto, una línea recta, pero normalmente ya la visible se coloca, Eso es como tipo coma. Ok. sí, es una G, es una G que significa gas, y esto incluso lo pueden encontrar ya en AutoCAD. Y Sí, se encuentra en auto. cuando estamos hablando de una tubería oculta, ahí está. O se puede ocupar exactamente la misma. Ya no hay ningún problema. La normativa antes indicaba que debía estar separada entre una y otra. Ahora se puede estar ocupando la misma tubería. ¿Cuál es la más recomendable? Guión G, guión G, guión G. En algunos otros viene guión gas, completamente la palabra. Se puede ocupar. El regulador de baja presión, que es el que la mayoría de veces vamos a estar ocupando, es una circunferencia con un punto, y el regulador de alta presión son doble circunferencia colocadas concéntricamente. Una llave de paso, un pequeño cuadrito con una pequeña palanquita, la parrilla de un quemador, estufa, bueno, parrilla de 2, parrilla de 3, parrilla de 4 longitudinal, una estufa con quemadores y horno. Es importante esa que dice ahí, estufa con 4 quemadores y horno, estufa con 4 quemadores, horno y rostizador igual. Siempre es importante reconocer cada uno de estos elementos. Otros, por ejemplo, para el caso de la estufa con horno y quemador, debes de poner este símbolo, colocan esto y aquí colocan una H en el centro. O hacen el símbolo, si se dan cuenta, ahorita hay muchas estufas nuevas que ya tienen 6 quemadores. Lo hacen de esta manera y aquí le colocan una H así, con un pequeño recuadro acá y una H, que puede indicar que tenga un horno, que sean 6 quemadores y un horno. Estufa, como estamos viendo, estufa con 4 quemadores, horno y comal. Ahí ya lo estamos viendo con otro tipo de simbología. Horno doméstico, un cuadro con una H, un calefactor, un horno con una pequeña como onda sinusoidal. Si recordamos las clases anteriores que estábamos viendo aislamiento térmico y calefacción, un calefactor precisamente es puede ser este sistema, que es cuando se ocupa un radiador, pero de manera a gas.
un calentador de almacenamiento, como estamos viendo, un calentador de almacenamiento de más de 110 litros con una línea diagonal, calentador de almacenamiento dúplex, es decir, cuando tengamos más de uno colocado de manera paralela. Un calentador de agua de paso es un rectángulo con una circunferencia, un calentador doble de paso, una vaporera, por ejemplo, si estamos hablando de un baño, una cafetera comercial, una tortilladora doble, un quemador Bunsen, como los que se ocupan en los laboratorios de química, una caldera con quemador atmosférico. Y hablando de las válvulas, viene la válvula de seguridad, la válvula de globo, como estamos viendo, es un pequeño moño, la válvula de aguja muy ocupada, la llave de cuadrado o de cuadro y la llave de cuadro con orejas. Y aquí estamos viendo los demás tipos de válvulas, la válvula bridada, que es muy difícil ocuparla debido a que normalmente se hace en cobre, la válvula de cierre rápido. Para ser exactos, las más ocupadas son la de globo, la de aguja, una válvula de cierre rápido. Hay veces que se ocupa la válvula tipo check porque solo es en una dirección, principalmente en el sistema de almacenaje, y las uniones soldadas. Cuando tenemos que unir de tramo en tramo, va directamente un pequeño puntito cuando se esté terminando cada uno de los tramos. Casi no se ocupa en el caso del cobre, bueno, no se ocupa la tuerca unión, esa se ocupa más en la parte de acero, la punta de taponada y la conexión ACME, que es un tipo de conexión más armada con ambos elementos marcando. Bueno, jóvenes, entonces, ya que vimos una pequeña teoría sobre la instalación de gas, vamos a ir a la parte práctica de la instalación de gas. Para poder hacer el diseño de una instalación de gas es importante reconocer 5 pasos fundamentales. Número 1, el cálculo de la capacidad del tanque estacionario. Número 2, la ubicación del tanque estacionario o de los cilindros de gas, según corresponda. Un diseño en planta, desde la parte de altura. Una medición del largo de las tuberías. Eso sí se tiene que hacer pensando en bajadas, de por dónde va a pasar la tubería. Y después de eso, el cálculo según las tablas de diámetro de la tubería. Para eso yo les voy a subir un pequeño archivo donde van a venir todas las tablas que se ocupan, va a venir algo un poquito más ampliado sobre toda la instalación. Todo está basado en la normativa vigente para instalación y suministro de gas. Bueno, en este caso, ejemplo 1 que vamos a hacer, se va a instalar una estufa y calentador a gas suministradas por un tanque. Se va a instalar una estufa y calentador a gas suministradas por un tanque estacionario a 3 metros de distancia de la puerta, es decir que de esta puerta que estamos viendo acá, aquí para acá, 3 metros de distancia de la puerta principal y con una toma para pipa a 8 metros del tanque. Y de donde tengamos el tanque, nos vamos a regresar 8 metros para poder tener lo que sería la toma principal para que se pueda rellenar desde afuera con un tanque estacionario móvil. Para eso, paso número 1, vamos a calcular la capacidad del tanque estacionario. Para poder calcular la capacidad del tanque estacionario, tenemos que reconocer varios elementos. Número 1, todos los elementos que consuman gas se miden en BTUs por hora. Ya habíamos visto clases anteriores en climatización y en calefacción que los BTUs es una unidad térmica británica y sirve precisamente para ejemplificar la cantidad de energía. En este caso estamos hablando de energía de gas de un elemento. Como vamos a colocar una estufa y aparte de eso vamos a colocar un tanque, un calentador a gas, entonces es importante reconocer cuántos BTUs por hora van a estar gastando. ¿Cuánto gasta una estufa? 65,000 BTUs. ¿Cuánto gasta un calentador de agua? 30,000 BTUs. Entonces, 30,000, esa tablita también ya la van a encontrar ustedes dentro de poco en su plataforma. Entonces vamos a ir viendo. Si nosotros tenemos una estufa, 65,000 BTUs y un calentador, 30,000 BTUs. ¿Qué otros elementos tenemos? Si queremos poner, por ejemplo, solo parrillas, si queremos poner, por ejemplo, una unidad de puras parrillas, vale 25. Si queremos tener separados lo que son los hornos, el horno de la estufa, vale 25. Si queremos tener una unidad superior integrada, ¿qué es la unidad superior integrada? Bueno, la unidad superior integrada
es precisamente un calentador a gas, un calefactor a gas. Un calefactor a gas tiene un consumo de 40,000 BTUs y un rendimiento de 30,000 BTUs. Un refrigerador, los refrigeradores jóvenes todos ocupan un gas, pero estos refrigeradores estamos hablando como los que están en Chedraui, en Sam's, en Walmart, que son de paredes más grandes y que en general son paredes vitrificantes, incluso en los Oxxos utilizan el gas LP para mantener a una cierta temperatura el gas que hace que se enfríen las cosas. Para los refrigeradores de casa, pues no es necesario. Una secadora gasta 35,000 BTUs. Una lámpara de gas, como las que puede tener el Praga, imagino que una vez los han visto, consume 2,500. Y por último, una chimenea a gas. ¿Se acuerdan que estuvimos ocupando varias veces la chimenea a gas? Ocupa 30,000 BTUs. Bueno, pero para este caso, que ya nos dijeron que únicamente requiero una estufa y un calentador, que es en este caso es un calentador de paso. Para la estufa y el calentador serían 65,000 más 30,000, estaríamos hablando de un consumo de 95,000 BTUs. 65,000 más 30,000, 95,000 BTUs. Para la capacidad del tanque estacionario es importante reconocer que un tanque estacionario no debe de estar colocado a su máxima capacidad, lo máximo a lo cual puede estar relleno según la norma es el 85%, debe de tener un espacio de vaporización y demás. Por todos esos conceptos y por la capacidad, yo he intentado ahí hacer algo un poco más sencillo. ¿Cómo se calcula la capacidad de litros? Muy sencilla. Los BTUs de la sumatoria del consumo total, el consumo total de BTUs que tengamos entre 850. En este caso, los 95,000 entre 850, si ustedes hacen la división 95,000 entre 850, les queda un valor de 111,76 litros y esta sería la capacidad de nuestro tanque estacionario. Todos los tanques estacionarios vienen en modelos, todos los modelos deben de tener la misma capacidad. La normativa ASME, que es la que regula este tipo de tanques, incluso se les conoce muchas veces como tanques ASME, indican precisamente que la normativa debe estar bien marcada y que todos los tanques, aunque cambien de marca, deben de tener este tipo de modelo y capacidad. Un modelo 120 es para 117 litros, un modelo 180 para 170 y de tal manera que el modelo 5000 es para 4,900 litros. En este caso, como requerimos 111,76 litros, como se requiere 111,76 litros de gas, con que nosotros escojamos un modelo de 120, que nos va a dar 117, este tanque va a estar durando entre 45 y 60 días. Este tanque va a estar durando entre 45 y 60 días, con un gasto promedio, que sería el promedio normal de utilización. Este tipo de tanque puede venir vertical u horizontal, tiene un peso aproximado de 53 kilogramos, una longitud, la longitud se mide de acá para acá de 73 centímetros y una altura de acá para acá de 53 centímetros. Muy eficiente para los hogares y comercios que necesitan un buen suministro de gas LP son los tanques estacionarios. A diferencia de los tanques portátiles, uno estacionario te brinda mayor capacidad, por lo que las recargas serán menos frecuentes y al reducir su movilidad, minimizas los riesgos naturales de un tanque de gas. La mejor opción en el mercado son los tanques estacionarios Tatsa, con una amplia variedad de modelos. Te ayudamos a escoger el más adecuado para tu espacio. Tanque de 100 litros. Este tanque te permitirá abastecer estufa y calentadores de agua de hasta 103 litros de capacidad. Tanque de 180 litros. Podrás cubrir los mismos equipos que el de 100. Sin embargo, puedes abarcar calentadores de agua de hasta 132 litros de capacidad para hogares con familias más grandes. Tanque de 300 litros.
Con él podrás abastecer calentadores de agua de 300 litros de capacidad, calentadores de paso, estufas y secadoras, siempre y cuando cuentes con la tubería y regulador adecuado. Si necesitas más capacidad, recuerda preguntarle al experto sobre los modelos de 500 y hasta 5000 litros. Todos los tanques estacionarios TATSA se fabrican con materiales de alta calidad y son sometidos a intensas pruebas de resistencia y seguridad, que se traducen en una mayor vida útil y 10 años de garantía. No olvides buscar el holograma de autenticidad que garantiza que tu tanque es nuevo y original. Ven a Home Depot, donde encontrarás el tanque que mejor se adapte a tus necesidades. Home Depot. Haz más ahorrando. Real. Como les repito, ahorita en el video vimos cómo se puede ocupar perfectamente un modelo 120, por ejemplo, de 117 litros de capacidad, uno de 180 que tiene hasta 170 litros, uno de 300 de 287, cómo se pueden ir ocupando y cómo el primero, por ejemplo, decía solo calentador y solo estufa. En el segundo, un calentador más grande y estufa o se puede agregar algún elemento más. Y por último, el de 300, que ya es el que se puede ocupar normalmente para casas más grandes, que pueden haber calentadores, secadoras, que puede ser más amplio el uso. Bueno, la reglamentación de los tanques estacionarios tipo ASME es muy clara. La ubicación de estos tanques está normada. La normativa indica que vamos a ir viendo todas las distancias. Normalmente, como es una norma norteamericana que copiaron literalmente, vienen todos los datos en pies o en pulgadas. Por eso también vienen BTUs, pero es sencillo de entender. Si tenemos nosotros un tanque estacionario normal, y eso estamos hablando de uno de 125 galones, hablando de 125 galones, estaríamos hablando de un tanque estacionario de 500 litros, ¿sí? Siempre que estemos viendo aquí un tanque estacionario que diga 125 galones, estamos hablando de un tanque estacionario de 500 litros. Un tanque estacionario de 500 litros debe de tener por lo menos 10 pies a cualquier ventilación, sea puerta, ventana o rejilla. ¿Cuántos son 10 pies? Serían 3 metros. 10 pies es igual a 3 metros. 3 metros con 5 centímetros más o menos. Cuando estemos hablando de una ventilación, si tuviéramos por ahí un sótano, es importante que cualquier ventilación a sótano o a espacio separado, igual a una distancia de 1.5, y a cualquier fuente de ignición que pueda ser calentador, secadora o estufa, debe de quedar colocado a 3 metros. Repito, cuando tengamos un tanque estacionario de 500 litros, es decir, modelo 500, debe de quedar 3 metros de ventanas y puertas, 1,5 metros de ventilación y a 3 metros de calentadoras, secadoras, estufas o cualquier otro elemento. Y también debe de quedar a 1,5 metros, de lo que puedan ser unidades de aire acondicionado. En ese sentido pueden ser split, calefactores entraría acá, o estamos hablando del compresor. Del compresor o del split debe de quedar también a 1,5 metros de distancia, porque si no el gas se puede mezclar con el gas que está absorbiendo el aire acondicionado y puede generar precisamente una intoxicación. Es importante reconocer estas tres medidas: ventilación y fuentes de ignición 3 metros, aperturas de ventilación a sótano o aire acondicionado 1,5 metros. Regresamos al ejemplo que habíamos visto con anterioridad. Aquí está. Teníamos una distancia hacia el calentador y una distancia hacia nuestra estufa. Bueno, entonces vamos a colocar nuestro calentador de gas. Como si nos damos cuenta, vamos a tener de acá, ahora sí que de este punto vamos a tener a 3 metros. De este punto a 3 metros vamos a tener nuestro tanque estacionario. Aquí está. Después va a venir la red. Aquí va a tener un pequeño contador o regulador. Va a subir. Va a ser en la misma red y todo es como un sistema en serie. De aquí baja su pequeña válvula tipo globo y hasta su salida. Baja para la siguiente válvula tipo globo para el calentador. Ese sería el tipo de distribución. Es bastante sencilla. Tenemos 3 tramos. Siempre se debe de tomar en cuenta. Y hoy sí quiero, jóvenes, que cualquier duda díganme. Vamos a tomarlo en cuenta desde la parte final hacia la parte central.
El último tramo, lo vamos a poner tramo C, es el tramo que existe desde el calentador hacia la intersección o unión que esté existiendo para la estufa y precisamente la toma principal. Entonces, este tramo es el tramo número C. Después viene un tramo B, que es el tramo de donde esté la tubería a que baje a la estufa, y el tramo A, que sale desde el calentador y que llega hasta esta intersección. Estamos viendo 3 tramos. Aquí los tramos no son por cada movimiento, sino que es del calentador hacia la bifurcación y de ahí hacia las tomas siguientes. En ese sistema, porque es algo más sencillo, estamos viendo algo muy claro. En este caso, yo ya tengo alguna medida de referencia. Digo que el tramo C, si se acuerdan, tenía 8 metros. Teniendo en cuenta todo el viaje que va a tener, este tramo C va a tener una longitud de 7.5 metros. El tramo B, este tramo de bajada, solo la bajada de la tubería, va a ser 1.5 metros. Y el tramo A, que es precisamente agregando los 3 metros hacia el tanque estacionario, tendría un valor de 10.5. ¿Qué tenemos que medir? Longitud, 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 y así se va a ir generando. Todo movimiento doblez o que haga la tubería debemos de ir midiendo. Subida, bajada, longitudinal, transversal, como sea, se debe de medir todas las longitudes. Ya teniendo las 3 longitudes, ahora sí vamos a sacar la longitud en pies y las cargas de diámetro y el diámetro final, por ejemplo. Bueno, vamos número 1 con la longitud en pies. Para convertir de pies, bueno, de metros a pies, para convertir de metros a pies, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los metros por 3.28. Eso es muy sencillo. Si nosotros tenemos metros y queremos pasarlos a pies, los multiplico por 3.28. Pero la normativa indica que debido a que pueden haber distancias, las longitudes, subidas, bajadas, y aparte van a haber codos, T's, Y's y llaves de paso o llaves de globo, llaves de aguja o de cierre rápido, como esas incrementan la longitud, es importante agregar una multiplicación por 1.1. De tal manera que, por ejemplo, para un ejemplo, si yo tuviera 4 metros de distancia, lo multiplico por 3.28 y por 1.1, significaría que, ¿cuánto sería mi longitud en pies? Serían 14.432 pies. En este caso, que mi tramo es de 7.5 metros, multiplico 7.5 metros por 3.28 y 1.1. No sé, jóvenes, si me pueden apoyar con la operación. 7.5 por 3.28 y 1.1. 2706. Excelente. 27.06. Para el tramo de metro y medio, otra vez 1.5 por 3.28 y por 1.1. 5.41. 5.41. Y por último, bueno, para el siguiente, de 10.5. ¿Cuánto les da 10.5, por favor, jóvenes? ¿Cuánto les queda? 37.88. 37.88. Y por último, si recordamos al principio de nuestro problema, decía que iba a haber una distancia desde el tanque estacionario hacia la toma de la pipa de 8 metros. Entonces, si vamos a tener una toma, ¿está? La toma va a ser de 8 metros, igual vamos a hacer el cálculo, 8 metros por 3.28 por 1.1. 28.86. Ok, 28.86, perfecto. Vamos ahora por la carga por tramo. ¿Cuántos BTUs tenía nuestro calentador? Nuestro calentador tenía 30,000 BTUs, nuestra estufa tiene 65. Entonces, el tramo C, este tramo C va a estar cargando 30. Todo este tramo va a ser de 30.
Este tramo B va a estar cargando 65, pero el tramo A va a tener que cargar precisamente 30 más 65. Repito, el tramo C solo está cargando 30. El tramo B solo está cargando 25, pero aquí se juntan y en el tramo A va a tener que estar cargando 30 más 65, va a tener que estar 95. cargando 95,000 BTUs. Entonces, precisamente con eso vamos. Aquí serían tramo C 30, tramo B 65. Entonces, el tramo A 95. Y la toma debe estar pensada según el modelo que tenemos de tanque. ¿Qué modelo habíamos elegido? Habíamos dicho una capacidad de 117, pero ¿qué modelo es? De 120. Entonces, significa que nuestro modelo va a ser que nuestra toma la debemos de pensar para 120 BTUs, que sería el modelo del tanque. Ahora sí, vamos con las tablas que vamos a ocupar. Precisamente les voy a mandar un archivo PDF. En la página 22 viene una tabla y en la página 20 viene otra tabla. La de la página 22 es esta tabla, la tabla número 3. La tabla número 3, ¿qué dice? Dice, dimensiones de tubería de segunda etapa, primera etapa o doble etapa integral. Normalmente casi todos construimos mediante doble etapa integral. ¿Qué significa doble etapa integral? Que tenemos o cilindros de gas o tenemos tanque estacionario en la parte exterior y de ahí tenemos una tubería con llaves separadas y reguladores hacia nuestros elementos. Esta se encuentra en la página número 22 del archivo PDF que les voy a subir. Y siempre va a servir para todas las tuberías que estén del tanque estacionario hacia los elementos que van a utilizar el gas. Repito, la tabla de la página 22, que es la tabla número 3, va a servir para todas las tuberías en cobre, CU, cobre, que estén a partir del tanque estacionario o del cilindro de gas hacia la estufa, calentador o cualquier otro elemento. La tabla número 20, aquí, pequeño error, la tabla número 20 que dice tabla número 1, dimensiones de tubería de primera etapa, la primera etapa es la que existe desde donde tengamos la boquilla para poder rellenar nuestro tanque estacionario hasta nuestro tanque estacionario. Esta sería la primera etapa. Esta se utiliza con la tabla número 1, que es la página número 20. Y como repito, la tabla número 3, que es de la página número 22, para las tuberías que van a estar desde nuestro tanque estacionario hacia estufas o calentadores o calefactores o chimeneas a gas o cualquier otro elemento. Bueno, vamos a ocupar precisamente estas dos columnas, la de longitud y la de los BTUs para poderlo calcular. Para la primera, para el tramo C, necesitamos una tubería que aguante por lo menos 27 pies y que tenga 30 BTUs. Bueno, verticalmente vamos a ver columnas. Cada una de estas indica longitud. Cuando tengamos longitudes menor a 10 pies, en esta columna. Cuando tengamos longitudes menores a 20, en esta. Y cuando tengamos menores a 20, pero más que menores a 30, pero más que 20, va a ser esta. Repito, menores a 10, menores a 20, menores a 30. En este caso, recordemos, estaba yo requiriendo una longitud de ¿cuánto? De 27.06 pies. Entonces yo me colocaría en la de 30 y yo requiero que aguante por lo menos 30 BTUs, 30,000 BTUs. Si yo quiero ocupar la tubería de 3 octavos, si yo quiero ocupar la tubería de 3 octavos de pulgada, que está acá, únicamente me permite transportar 27 kilos o 27,000 BTUs. Entonces, esta tubería no se puede ocupar porque ¿cuántos BTUs me están pidiendo a mí? 30,000. Y esta solo ajusta para 27. Entonces, debo de tomar la siguiente. La siguiente aguanta 21,000 BTUs, pero ¿qué tubería va a ser? Media pulgada. Entonces, la tubería para este tramo va a ser de media pulgada. Para el tramo número B,
Para el tramo número B, que son 5.415 pies y requiere 65 kilos de BTUs, como dice 5.41, me coloco en la columna de menor a 10 BTUs aquí, y voy a ir checando. Yo requiero que aguante 65. El primer tubo solo aguanta 49, entonces 3/8 no se puede. El siguiente tubo aguanta 110,000 BTUs, entonces, ¿qué tubería va a ser? Media pulgada. La tubería para mi estufa también va a ser en media pulgada. Ahora vamos con el tramo A. El tramo A dice que debe de haber que la longitud es de 37.88 pies. Entonces me debo de colocar en la columna que dice menor a 40. Aquí en la de menor a 40 porque yo tenía 37.88. Y requiero que aguante por lo menos 95,000 BTUs. El tubo de 3/8 aguanta solo 28. El tubo de media solo aguanta 52, pero el tubo de 5/8, ¿cuánto aguanta? 97. Entonces, ¿qué tubería vamos a estar ocupando? La de 5/8. Y para el caso de la toma, hago el mismo sistema, pero en la tabla número 1. Yo requiero que mi tubería tenga 28.86 pies, entonces me coloco en la columna de 30 pies y que aguante 120. Ay, aquí se dan cuenta. Hay mucha situación. Incluso una tubería de 3/8 aguantaría porque aguanta 308. Sin embargo, la normativa para distribución de gas dice que el diámetro mínimo de toma debido a la presión que tiene el tanque que viene a rellenar debe ser de media pulgada. Eso es lo que indica mínimamente la norma, aunque según el cálculo con un tubería de 3/8 sería más que suficiente. Esa tubería entonces sería de media pulgada. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra instalación? Nuestra instalación quedaría en una vista de planta de esta manera. La tubería que va desde donde tenemos la bifurcación, desde donde está nuestro tanque estacionario sería de 5/8 de pulgada. Después para la estufa bajaríamos con una bajada de media pulgada y después para lo que sería nuestro calentador de media pulgada. Aquí lo podemos observar más en el isométrico. Viene la tubería de 5/8, baja para en media para la estufa y se va en media para nuestro calentador. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a colocar por acá nuestro tanque estacionario. Entonces aquí estaría nuestro tanque estacionario. Ahí está. Recuerden, el modelo del tanque estacionario es un modelo 120. Entonces, de acá saldría con una llave de cerrado rápido. Recuerden que la nomenclatura es con una letra G. ¿Sí? Toda esta tubería sería en 5/8. Aquí tendría un juego de codos hacia allá. Listo. ¿Por qué estoy hablando que va a tener un juego de codos? Porque recuerden que la tubería va a ir haciendo esto. Ahí está. Esa tubería de acá para acá en 5/8, la tubería de bajada de acá para abajo de media pulgada y la tubería de acá para acá en media pulgada. La tubería que vendría desde la calle hasta nuestro tanque estacionario, ya habíamos platicado, es una tubería por norma y debe ser de un diámetro mínimo de media pulgada. Si es mayor, pues hay que hacer el cálculo anterior que hicimos. Y esto sería un ejemplo sobre cómo colocar una instalación a gas a una pequeña casa.